Hola a todos, yo soy Kitty Dev y tengo buenas noticias. Si tu computadora es lenta o prefieres algo más ligero que Visual Studio, este video es para ti porque hoy instalaremos Visual Studio Code y lo vamos a configurar para empezar a programar en C#. Muy bien, como ya mencioné, hoy vamos a instalar Visual Studio Code y a crear tu primer programa en C# utilizando Visual Studio Code. Anteriormente ya hicimos esto mismo, pero con Visual Studio, que es una aplicación más pesada que VS Code. Y ahora vamos a ver cuáles son los requerimientos. Estos son los requerimientos para VS Code. Hay que tomar en cuenta que en este caso vamos a requerir una computadora con menos recursos que Visual Studio 2026. Mientras más recursos y más nueva y mejor sea la computadora, es mejor en cualquiera de los dos casos. Pero lo que cambia es que los requisitos mínimos van a ser diferentes. En este caso, para VS Code, el mínimo sería de 2 a 4 GB. Y podemos tener un CPU a partir de un i3 de cuarta o sexta generación o hasta un AMD FX, que serían procesadores alrededor del 2013-2017. La experiencia sería lenta, pero funcional. Va a estar funcionando, lo podemos instalar. Entonces, si tenemos una computadora de esas características, lo podemos instalar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que se puede instalar en Linux. Entonces, si tenemos una computadora con 2 o 4 GB de RAM, con un i3 de cuarta generación, una computadora de hace más de 10 años, ¿qué podemos hacer? Instalar Linux y luego ahí instalar Visual Studio Code. Va a estar lento, sí, pero va a funcionar, va a estar muy funcional y podemos trabajar perfectamente. En este caso, Visual Studio Code no es requisito tener Windows porque se puede instalar en Linux, en macOS y en Windows. Así que esta sería la opción. Si tú solo cuentas con una computadora de Linux, lo puedes instalar ahí fácilmente. Y hablando de requisitos aceptables, a partir de 8 GB de RAM, un i5 de octavo de décima generación o un Ryzen 3 de la serie 3000 o de tercera generación, que serían computadoras alrededor del 2018-2021 y estaría ok para proyectos medianos. O sea, podríamos trabajar cómodamente en una computadora así, con 8 GB, instalando VS Code, un i5 de octava, que serían como computadoras del 2018. Y el escenario ideal en este caso sería tener 16 a 32 GB de RAM, un i5 o i7 de onceava a terceava generación o un Ryzen 5 de la serie 5000 o quinta generación, que serían computadoras más nuevas, ¿no? De los últimos 5 años, entre el 2021 y 2024, y va a funcionar perfectamente, todo fluido, sin batallar ni nada. Y si a esa computadora aparte le instalas Linux, va a estar todavía más rápida, mejor, ya que Windows consume más RAM, consume más recursos y por ende va mejor en una computadora con Windows. Ahora también lo puedes instalar en una Mac, sí, en una Mac también vieja de esos años. No pongo comparativas de qué procesadores aquí. Yo no soy usuario de Mac, pero he visto que funciona muy bien en las Mac. Si tienen una Mac, sería un total, sí, instalen Visual Studio Code ahí, 100% seguro que va a funcionar muy bien, que esa es la experiencia que muchos compañeros, amigos que tengo que lo usan, tienen con las Mac y Visual Studio Code o el desarrollo de software en general, ¿no? Ellos siempre le echan muchas flores a Mac, que todo funciona muy bien. Yo no lo he usado, pero les creo, sí debe funcionar muy bien. Aunque a mí me gusta más tener la opción de poder hacer cambios de hardware, poder instalar cosas. Por eso yo me iría más por una computadora con Linux, donde puedo instalar lo que yo quiera y puedo cambiarle el disco duro si quiero, cosas así, cosas que el Mac no te permite hacer. Entonces, si comparamos esto con los requisitos de Visual Studio, estamos en una posición mejor. O si tú estás en un presupuesto muy bajo o tienes una computadora vieja y quieres empezar a aprender a programar, Linux con Visual Studio Code sería la mejor opción. Si no tienes límite de dinero, lo que puedas gastar o de recursos,
cómprate la Mac y experimenta con una Mac nueva, te va a ir súper bien programando en VS Code. Y si ya tienes una computadora con Linux que puedes usar, también instálalo, o hasta recomendaría ponerle el dual boot y empezar a aprender a programar en VS Code con Linux, ¿no? Esas serían las opciones. Y ahora vamos a la instalación. Para instalar Visual Studio Code, desde Google podemos buscar VS Code, o simplemente podemos en una nueva pestaña abrir code.visualstudio.com, que esa es la... Ok, no sé por qué hizo eso, pero yo solo quería abrir esta página directo. Ok, aquí está, code.visualstudio.com. Esta es la página. Si lo buscamos desde Google, aquí nos manda el mismo link de la página. Y desde aquí podemos ir directo aquí a descargar, que nos va a dar las opciones, ¿verdad? Si estamos en Windows, si necesitamos una de Linux o de Mac. En mi caso es de Windows, así que esta es la que necesito. Doy clic ahí. Ya se empezó a descargar. Esta instalación va a ser muchísimo más rápido que la de Visual Studio, porque la instalación está ligera. Como es un editor de código y no un IDE completo, pues es mucho más rápido. Si abro la carpeta aquí donde se descargó, vamos a poder ver cuánto pesa esto. Son 137 megas, que ya este instalador ya contiene todo. No va a empezar a descargar algo como en el caso del Visual Studio, que primero se bajó el installer y el installer fue el que empezó a descargar las cosas. Entonces voy a abrir esto para instalarlo. Nada más doble clic, aparece esto aquí, aceptamos, siguiente, luego en qué ruta, está bien, siguiente. Aquí nos piden el menú de inicio de programa, cómo se va a llamar, siguiente. Y aquí a mí me gusta seleccionar esta porque estas dos opciones, cuando tú le des clic derecho a un folder o a un archivo, le puedes dar, en el menú te va a aparecer la opción abrir con code y lo vas a poder abrir directo ahí. Si no lo pones desde un inicio, pues no va a funcionar. Así que me gusta seleccionar esas dos. Listo, instalar, y la instalación debe ser rápida porque ya tiene todo lo que necesita aquí. Va a depender de qué tan rápido sea el disco duro que tengas, ¿no? Así que si la computadora tiene un SSD en lugar de un disco mecánico, que ya de todas las computadoras modernas ya tienen SSD que son muy rápidos, la instalación va a ser súper rápida. Ok, ya se instaló, ya está listo. Y si dejamos esto aquí, podemos ejecutar esto. Voy a cerrar de aquí, voy a cerrar esto también, ya no lo necesito. Finalizar y se va a ejecutar. Ok, ya se está abriendo VS Code. Y aquí lo que vemos es la pantalla de bienvenida. Lo que vamos a hacer para empezar a trabajar con aplicaciones de C# es instalar algunas extensiones relacionadas a C#. Si recordamos, Visual Studio, cuando lo instalamos ya tiene todo listo para empezar a trabajar, pero VS Code no, porque VS Code es nada más un editor de código, no es un IDE completo. Se puede configurar para que funcione como un IDE completo y es lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces vamos a ello. Vamos a instalar las extensiones, que la que necesitamos es esta, C# Dev Kit. Entonces esto es para que VS Code reconozca los archivos o el código de C#. Vamos a abrir una carpeta o crear una carpeta. Aquí en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame mi primer proyecto de C#. Ok, y esta carpeta es la que voy a abrir aquí. Seleccionar archivo. Y voy a crear un nuevo archivo. Se va a llamar hola.cs.
Y este archivo lo voy a poner console.writeLine y aquí adentro va a ir un mensaje de que hola mundo, que es lo que va a hacer. Ahora, esta aplicación actualmente no tiene IntelliSense. Si vemos, no me está sugiriendo nada, no hace nada. Eso es porque no está instalado el SDK, o no está instalado más bien las extensiones de C#. Entonces, para eso tendríamos que ir aquí, instalar esta que dije, la de DevKit. Y se debe instalar rápido. Normalmente esto es rápido. Una vez instalado, ya vamos a poder tener acceso a las cosas que trae este DevKit, que sería como un IntelliSense, cosas que te ayudan básicamente a programar código de C# desde aquí, desde VS Code. Hay que esperar a que se instale la extensión. Listo, ya se instaló. Como ya está instalada, en teoría esto ya debería de funcionar. Console. Ok. Esperar un momentito, se sigue instalando. Listo. Ahora sí, console. Y este IntelliSense ya me está dando sugerencias de qué hace cada cosa, porque ya tiene instalado el DevKit de C#. Si pongo el mouse encima aquí, también ya me dice qué hace ese método. Que eso es lo importante y es la diferencia entre Visual Studio y VS Code. En VS Code, dependiendo del lenguaje que vayamos a programar, tenemos que instalar las extensiones o configurar el editor para el caso de uso correspondiente, ¿no? Para ejecutar esta aplicación, voy a cerrar esta parte de aquí del chat que no necesitamos, y aquí abajo voy a abrir la terminal. Si esta terminal estuviera cerrada, podemos ir aquí a ver y luego terminal. Y para ejecutarla hay que usar el comando .net y luego run y el nombre del archivo, que se llama hola.cs. Y con eso mostraría en pantalla el mensaje hola mundo una vez que se ejecute. Esto funcionó porque ya está instalado el SDK de .net, pero si no estuviera instalado, lo podemos instalar desde aquí mediante la extensión esta que se llama Net Install Tool. Esta extensión se instala automáticamente cuando instalamos este de C# DevKit. Si expandimos aquí la lista de extensiones instaladas, si vemos aquí, nosotros instalamos este C# DevKit, pero cuando lo instalamos se instalaron automáticamente esta otra, esta de C# y esta de .NET Install Tool. Entonces, si no tuviéramos instalado .NET, aquí aparecería un mensaje diciendo .NET no se reconoce como comando. Y lo que tendremos que hacer es presionar Ctrl+Shift+P y luego aquí usar este Net Install Tool para instalar el Net SDK. Esta opción es la que estamos buscando. Una vez que se abra, desde aquí podemos instalar la versión o podemos ver otras versiones anteriores, instalar la versión que queramos. También podemos usar un comando para ver la lista de SDK que están instalados, y el comando es este: .net espacio --list SDKs. Y con eso vamos a ver qué versiones hay instaladas. Entonces, si no hubiera ninguna, marcaría un error a este mensaje, y desde aquí podemos instalar. Como la versión de NetBeans ya está instalada, voy a instalar otra versión, la versión 9, por ejemplo. Y lo que va a hacer esta herramienta es, va a iniciar el instalador y tal vez te va a pedir permisos. Vamos a ver, aquí apareció el mensaje este de notificaciones, pero también si vamos a Output deberíamos poder estar viendo otra información. Ok, básicamente lo que hice fue ir a descargar el instalador y ejecutarlo por nosotros. Le damos que sí para que se instale
y aquí se va a empezar a instalar por sí solo. Pero por ejemplo desde aquí, desde el output, podemos ver Net Install Tool, podemos ver qué estaba haciendo esa aplicación, ¿no? Estaba bajando esa versión y luego lo ejecutó. Eso fue lo que hizo básicamente. Y aquí en la terminal, una vez que se instale, si volvemos a correr .NET List SDK, pues vamos a ver que esta versión va a estar ahí. Ya casi termina de instalarse, y el SDK es necesario porque es el Software Development Kit o kit de desarrollo de software, el cual contiene todas las herramientas que se necesitan para crear aplicaciones, en este caso de .NET. O sea, tiene el compilador, el que ejecuta las aplicaciones, y se necesita como desarrollador, si fueras a desarrollar apps de Java, necesitarías el SDK de Java, y así sucesivamente. En este caso, como estamos haciendo una aplicación de C# y C# es de parte de .NET, se necesita el SDK de .NET. Ok, ya se instaló. Ahora vamos a correr esto otra vez, y como vemos aquí ya está esa versión 9 aquí. Lo que hicimos actualmente fue crear una carpeta y luego crear un archivo. Pero ¿qué tal si quiero ejecutar y crear un proyecto usando los templates que ya existen en .NET? Eso lo podemos hacer también mediante comandos. Aquí lo que voy a hacer es moverme una carpeta atrás. Desde aquí, desde la consola, voy a limpiar la consola. Y el comando para crear proyectos de consola es .NET New, y luego sigue el nombre del template que vamos a usar. En este caso el template es el de console, es el que quiero, y -n y luego el nombre, primer programa. Con esto lo que va a hacer es que el .NET va a crear todos los folders y todo lo que se necesita para una aplicación de consola que se llame primer programa, que es parecido a lo que hicimos en Visual Studio. Cuando le dimos siguiente, seleccionamos el tipo de proyecto, seleccionamos qué framework y todo eso. En este caso ya lo hizo, y si vemos se creó una carpeta que se llama primer programa en el escritorio. Voy a cerrar esto, y aquí esta es la carpeta, no, esa es la que creamos nosotros. Esta es la carpeta que el comando .NET New creó, y esta tiene más o menos la misma estructura que el proyecto que se creó desde Visual Studio. Aquí, si le doy clic derecho y luego abrir con Code, vamos a abrir Visual Studio Code en esta carpeta. Es lo mismo que si fuéramos archivo, abrir carpeta, y desde aquí ya podemos empezar a ejecutar esta aplicación o empezar a editar, muy similar como en Visual Studio. Vamos a abrir la terminal, y desde aquí, desde la terminal, hay otro comando que podemos usar que es el .NET New List para ver todos los templates que existen de .NET. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay de clases, de enum, de bibliotecas, de .NET. O sea, todo esto, estas plantillas o templates son las mismas que estábamos viendo cuando le dimos crear nuevo proyecto en Visual Studio, pero allá lo hacemos desde una interfaz visual. Aquí lo estamos haciendo desde el CLI o la línea de comando de .NET. En este caso, cuando dimos .NET New y luego pusimos console, creamos una aplicación de consola. Aquí dice qué tipo de proyecto es. Si hubiéramos puesto .NET New WinForms, hubiéramos creado una aplicación de Windows Form, y así sucesivamente, ¿no? Entonces este comando nada más es para que lo sepan. Aquí están qué templates. También pueden googlear qué plantillas o templates hay para .NET, para el SDK de .NET, y desde ahí mismo lo pueden ver. Y también se pueden instalar nuevos templates para otro tipo de proyecto, pero nada más es conocimiento general para que sepan. Muy bien, voy a limpiar aquí la terminal otra vez. Y en este caso esta aplicación sí la podemos correr aquí con este botón de ejecutar, o desde la terminal podemos poner .NET Run,
y se va a ejecutar el proyecto actual que está en ese folder, que en este caso es mi primer programa.cs project. Si vemos ahí se está restaurando. Este paso restaura todas las librerías que este componente va a usar y después de eso se va a ejecutar. Y aquí está la ejecución hello world, que es este mensaje que pusimos aquí. Ahora vamos a modificar esto y hacer una aplicación similar a la que hicimos con Visual Studio, que era: hola, soy un programador en C# usando VS Code. Vamos a poner ese mensaje y luego voy a crear una variable aquí, nombre, voy a poner este valor Kitty y después vamos a concatenar ese nombre a otro mensaje que vamos a poner aquí. Ok, va a ser me llamo y luego el nombre. Entonces esta aplicación lo que va a hacer es, primero estamos mostrando un mensaje en la consola, después estamos creando una variable tipo string asignándole el valor Kitty y después estamos mostrando otro mensaje y poniéndolo a un lado concatenando el nombre. Vamos a correr esta aplicación otra vez, mismo comando. Y aquí ya está. Hola, soy un programador, me llamo Kitty. Si le doy clic aquí en ejecutar, lo que va a hacer es, va a correr el proyecto asociado con este archivo, que el proyecto asociado con este archivo es este que está aquí. Si le doy correr, entonces va a ser más o menos lo mismo, va a compilar el proyecto, generar todo lo que se necesita y después va a ejecutar el programa, este primer programa.cs. Y aquí está, es el mismo resultado que cuando lo corrimos nosotros. Y si vemos aquí en el bin se creó este primer programa.exe, que es lo mismo que estaba pasando en Visual Studio. En la carpeta esta se creó un ejecutable. Si abrimos ese ejecutable vamos a obtener este mismo resultado, que eso es lo que está haciendo aquí esta terminal desde aquí, desde el Visual Studio Code. Y en conclusión, lo logramos, ya instalamos Visual Studio Code, configuramos C#, creamos un proyecto y lo ejecutamos. VS Code es perfecto si tu computadora está lenta o si quieres algo más ligero. En el próximo video aprenderemos más sobre variables, tipos de datos y vamos a hacer otro tipo de programas más interesantes. Y pues si prefieres Visual Studio, que está más completo, mira el video anterior. Si prefieres VS Code, que es más ligero, pues lo acabamos de instalar y espero que te haya gustado este video. Esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, si te gustó dale like y comparte. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.